Judith 10:20-12. Entonces la guardia personal de Holofernes y sus servidores salieron y le introdujeron en la tienda. Holofernes descansaba bajo un dosel de púrpura recamado de oro, esmeraldas y otras piedras preciosas. Cuando le anunciaron la llegada de Judith, salió a la entrada de la tienda precedido por lámparas de plata. Ante la presencia de Judith, él y sus servidores se maravillaron al ver un rostro tan bello. Ella se postró en tierra ante Holofernes, pero los servidores la levantaron. Judith 11. Holofernes le dijo: «Ánimo, señora, no tengas miedo, porque yo no hago mal a nadie que esté dispuesto a servir a Nabucodonosor, rey de toda la tierra. Tampoco habría alzado mi lanza contra los de tu pueblo en la montaña si ellos no me hubieran despreciado, pero ellos mismos se lo han buscado. Dime ahora por qué huyes de ellos y te pasas a nosotros. Viniendo aquí, has salvado tu vida. Ten confianza. No correrás peligro ni esta noche ni en el futuro. Nadie te hará daño. Gozarás del trato que reciben los súbditos de mi señor, el rey Nabucodonosor». Respondió Judith: «Señor, acoge las palabras de tu esclava. Permite que tu sierva hable en tu presencia. No mentiré esta noche a mi señor. Si sigues el consejo de tu sierva, Dios llevará a buen término tu empresa y mi señor no fracasará en tus planes. Viva Nabucodonosor, rey de toda la tierra, y viva su poder, que te ha enviado a poner orden en todas las criaturas. Gracias a ti no solo le servirán los hombres, sino que también, por tu fuerza, las fieras, los ganados y las aves del cielo estarán a disposición de Nabucodonosor y de su casa. Hemos oído hablar de tu sabiduría y prudencia. El mundo entero comenta que sobresales en todo el reino por tu plecada inteligencia y tu singular destreza en el arte de la guerra. Tenemos noticia de lo que dijo Agior en tu consejo, pues los hombres de Betulia lo rescataron y él les contó lo que había dicho aquí. Dueño señor, no desprecies sus palabras, tómalas en consideración porque son verdad. Los de nuestro pueblo no sufrirán daño ni serán dominados por las armas si no pecan contra su Dios. Pero ahora, señor, no debes sentirte burlado o fracasado, porque están condenados a muerte. Han caído en pecado, puesto que van a cometer una locura, y cuando pecan provocan la ira de su Dios. Al verse faltos de alimento y casi sin agua, han decidido echar mano de sus rebaños. Están dispuestos a consumir todo lo que las leyes de su Dios les tienen prohibido comer. Han decidido también consumir las primicias del trigo y los diezmos del vino y del aceite, cosas reservadas para los sacerdotes que ejercen su ministerio ante nuestro Dios en Jerusalén e intocables para nadie del pueblo. Han despachado mensajeros a Jerusalén para obtener del Consejo de Ancianos el correspondiente permiso, puesto que la gente de allí ha hecho lo mismo. Pero tan pronto como consigan el permiso y actúen en consecuencia, ese mismo día te serán entregados para que los destruyas. Yo, tu sierva, al enterarme de esto, señor, escapé corriendo. Dios me envía para hacer contigo una hazaña que dejará asombrados a cuantos la oigan, porque tu sierva es una mujer piadosa que sirve día y noche al Dios del cielo. Ahora, Señor, desearía quedarme a tu lado. Cada noche saldré al valle para pedir a Dios que me haga saber cuándo han cometido esos pecados. Yo vendré a decírtelo. Entonces tú sacarás todo el ejército y ninguno de ellos podrá resistir ante ti. Te conduciré a través de Judea hasta llegar a Jerusalén y haré que te instales en medio de la ciudad. Ellos te seguirán como ovejas que han quedado sin pastor, ni los perros te ladrarán. Todo esto me ha sido revelado y he sido enviada para comunicártelo». Las palabras de Judith agradaron a Holofernes y sus servidores, los cuales, admirados de su sabiduría, comentaban: «No hay en toda la tierra mujer como ella, tan hermosa y tan prudente en su hablar». Holofernes le dijo: «Gracias a Dios por haberte hecho salir de tu pueblo para darnos el poder a nosotros y destruir a los que han despreciado a mi señor. Eres tan hermosa como persuasiva. Si haces lo que has prometido, tu Dios será mi Dios, vivirás en el palacio del rey Nabucodonosor y serás famosa en toda la tierra». Judith 12. Holofernes mandó que la condujeran al lugar donde tenía su vajilla de plata y dio orden de que comiera de su misma comida y bebiera de su mismo vino. Pero Judith replicó: «No comeré de ellos para no incurrir en una ofensa, comeré de lo que he traído conmigo». Holofernes le dijo: «Pero si se te acaba lo que has traído, ¿dónde podremos obtener comida igual? Entre nosotros no hay nadie de tu pueblo». Judith respondió: «Por tu vida, mi señor, antes de que acabe lo que he traído, el Señor habrá realizado por mi mano lo que tiene decidido».
Los servidores de Holofernes condujeron a Judith a la tienda, donde durmió hasta la medianoche. Se levantó poco antes de la vigilia matutina y mandó decir a Holofernes: «Señor, ordena que me permitan salir para orar». Holofernes mandó a su guardia personal que no se lo impidieran. Judith permaneció en el campamento 3 días. Cada noche se adentraba en el valle de Betulia y se bañaba en la fuente. Al regreso suplicaba al Señor, Dios de Israel, que orientara sus pasos para exaltación de los hijos de su pueblo. Una vez purificada, volvía a la tienda y permanecía allí hasta que le sirvieran la cena. El cuarto día, Holofernes mandó preparar para sus servidores un banquete al que no fue invitado ninguno de sus oficiales. Dijo al eunuco Bagoas, que era su camarero: «Ve y convence a esa mujer hebrea que tienes a tu cargo para que venga a comer y beber con nosotros. Sería una vergüenza que la dejáramos marchar sin gozar de sus favores. Si no consigo poseerla, se reirá de mí». Bagoas salió de la presencia de Holofernes, entró en la tienda de Judith y le dijo: «No rehúse esta hermosa joven el honor de ser invitada por mi señor para beber y alegrarse hoy con nosotros, lo mismo que hacen las mujeres asirias que viven en el palacio de Nabucodonosor». Judith le respondió: «¿Quién soy yo para decir que no a mi señor? Haré al punto lo que le guste y ello será para mí motivo de orgullo mientras viva». Se vistió y se puso todos sus adornos de mujer. Su criada fue por delante y extendió en el suelo frente a Holofernes las pieles que le había dado Bagoas para que a diario comiera reclinada sobre ellas. Cuando Judith entró y ocupó su lugar, Holofernes se turbó y, presa de la pasión, sintió un violento deseo de poseerla. De hecho, desde el día en que la vio por vez primera, estaba buscando la ocasión de seducirla. Holofernes la animó: «Bebe y diviértete con nosotros». Judith le contestó: «Con mucho gusto, señor, porque mi vida se siente hoy enaltecida». Entonces ella tomó lo que había preparado su criada, comió y bebió en presencia de Holofernes. Él, fascinado por ella, bebió tanto vino como jamás había bebido en los días de su vida. Proverbios 25, 1-14. Otros proverbios de Salomón que recopilaron los escribas de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es ocultar un asunto, gloria de los reyes escrutarlo. La altura del cielo, la hondura de la tierra y el corazón de los reyes son inescrutables. Separa la escoria de la plata y el orfebre sacará una copa. Separa al malvado del rey y su trono se afianzará en la justicia. No te des importancia ante el rey, no te coloques entre los grandes. Mejor que te digan sube acá, que verte humillado ante los nobles. Aunque hayas visto algo con tus ojos, no corras a contárselo al juez. ¿Qué podrías hacer al final si el otro demuestra tu error? Resuelve tu pleito con tu prójimo, no reveles secretos ajenos, no sea que te avergüence el que los oye y no pueda borrarse tu infamia. Manzana de oro con adornos de plata, la palabra dicha a su tiempo. Anillo de oro y collar de oro fino, un sabio consejo a quien sabe escuchar. Frescura de nieve en canícula de siega, el mensajero fiel a quien lo envía. Nubes y viento que no traen lluvia, quien presume de dar y no da. Romanos 6, 7, 12. Romanos 6. ¿Qué diremos, pues? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Es que no sabéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues si hemos sido incorporados a él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que fuera destruido el cuerpo de pecado y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado. Porque quien muere ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndoos a sus deseos. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia, antes bien, ofreceos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte y poned vuestros miembros al servicio de Dios como instrumentos de la justicia, porque el pecado no ejercerá su dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos puesto que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
En absoluto. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien como esclavos para obedecerlo, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias sean dadas a Dios, porque erais esclavos del pecado, mas habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados. Liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo al modo humano, adaptándome a vuestra debilidad natural, lo mismo que antes ofrecisteis vuestros miembros a la impureza y a la maldad como esclavos suyos, para que obrasen la maldad, ofreced ahora vuestros miembros a la justicia como esclavos suyos para vuestra santificación. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres en lo que toca a la justicia. ¿Y qué fruto obteníais entonces? Cosas de las que ahora os avergonzáis, porque conducen a la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, dais frutos para la santidad que conducen a la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 7. ¿O ignoráis, hermanos, habla la gente experta en la ley, que la ley ejerce su dominio sobre el hombre mientras éste vive? De hecho, la mujer casada se debe por ley a su marido mientras éste vive, pero si muere el marido queda liberada de la ley del marido. De modo que mientras vive el marido es considerada adúltera si se une a otro hombre, pero si muere el marido queda libre de la ley, de manera que no es adúltera si se une a otro hombre. Así que, hermanos, también vosotros habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, a fin de que podáis uniros a otro, es decir, a aquel que resucitó de entre los muertos, y para que demos frutos para Dios. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas avivadas por la ley actuaban en nuestros miembros, a fin de que diéramos frutos para la muerte. Ahora, en cambio, tras morir aquella realidad en la que nos hallábamos prisioneros, hemos sido liberados de la ley, de modo que podamos servir en la novedad del Espíritu y no en la caducidad de la letra. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? En absoluto. Pero ocurre que yo no he conocido el pecado sino a través de la ley, pues yo no habría conocido el deseo si la ley no dijera no desearás. Es decir, el pecado, aprovechando la oportunidad que se le brindaba a través del precepto, provocó en mí toda clase de deseos. Pues sin la ley el pecado estaba muerto, o sea que yo vivía cuando no había ley, pero una vez que llegó el precepto revivió el pecado. Y yo encontré la muerte. De este modo, resultó que el precepto que estaba orientado a la vida tuvo para mí consecuencias de muerte, pues el pecado, aprovechando la oportunidad que se le brindaba a través del precepto, me engañó y a través de él me dio muerte. Según esto, la ley es santa y el precepto santo, justo y bueno.